Ah, bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor por la oportunidad y en esta ocasión seguimos tocando el tema de la soteriología, aquí en La Voz del Heraldo, ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo con el objetivo de traer argumentos absolutos, sostenidos a través de la palabra de Dios y en esta ocasión con nuestro hermano Juan Nazario y este servidor, el hermano Junior Pérez. Y estamos reunidos con el propósito de hablar de este tema de importancia para la comunidad de fe y cómo mirarlo dentro de la perspectiva bíblica. Continuamos hablando del tema de la soteriología y estuvimos en la última ocasión hablando sobre el tema en cuanto a la salvación y el mismo se presentaron unos puntos de interés dentro de este tema, en la cual nuestro hermano Juan estuvo hablando de la expiación, estuvo hablando sobre él mismo, explicando estos aspectos de la expiación. También aclaró de que la expiación no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí señaló de que la expiación constituía ser la muerte de Cristo en un ejercicio perfecto y de carácter permanente, como también se habló de la reconciliación para con Dios a través de Cristo, de la propiciación, del perdón y la justificación. Todos estos aspectos a través de la doctrina de la salvación, conocida también dentro del marco académico como la soteriología. Ahora, también habíamos indicado de que la salvación constituye ser soberanía de Dios, pero también es decisión de los hombres. En esta ocasión vamos a estar hablando de algo interesante y es la obra de Cristo. Y Juan va a estar presentándonos a nosotros qué es lo que representa la obra de Cristo en este interesante aspecto. Juan, Dios te bendiga en esta hora. Amén. Dios te bendiga, Junior. Nuevamente le damos las gracias al Señor Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da, ¿verdad? De llevar esta palabra del Señor a través de esta plataforma a la cual tú nos has invitado. Como tú bien dijiste, estuvimos hablando sobre el proceso de santificación en la obra del Padre en cuanto al hombre. Ahora estaremos hoy hablando en la obra de Cristo en el proceso de santificación del hombre y la del Espíritu Santo en la medida que podamos llegar hasta esa parte. La obra de Cristo, pues podemos decir, Junior, que cuando se analiza el proceso de salvación, la obra de Cristo es suprema para alcanzarla. Pues, su parte principal es la muerte de Cristo como expiación sustitutiva por el pecado, la cual asegura que el hombre es libre de la pena y atadura del pecado y satisface la demanda justa de Dios Santo. Esa santificación se usa de forma variada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No obstante, hay tres aspectos principales de la santificación con respecto al creyente del Nuevo Testamento. La primera es santificación posicional. Esta se refiere a la posición del hombre ante Dios con la base en la muerte de Cristo. Se considera santo el creyente ante Dios en su usual en la usual forma en que Pablo comienza sus cartas refiriéndose a los creyentes como santos. Lo podemos ver en Romanos 1:7, Efesios 1:1, son ejemplos de ello. Así que esa santificación posicional se logra a través de la muerte única y definitiva de Cristo. O sea, es la forma en cómo Dios nos ve ante el Señor Jesucristo. Y Pablo evidentemente lo dice en Hechos 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto siempre a los santificados. Dije Pablo, pero este es los hechos de los apóstoles, perdónenme por esa. Entonces está la santificación experimental. La santificación experimental dice que aunque la santificación posicional, que es la que acabé de decir ahora, es segura, la santificación experimental de creyente puede fluctuar independientemente de esa posición que tenemos ante el Señor, pues una relacionada con la experiencia
y la vida diaria del hombre. La oración de Pablo es que los creyentes sean santificados por completo en su experiencia. Primera Tesalonicenses 5:23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro ordena a los creyentes a ser santos. En primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Tal santificación entonces experimental crece en tanto el creyente dedica su vida a Dios. Romanos 6:13 nos dice lo siguiente, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como Dios vivo de entre los muertos y vuestros miembros de a Dios como instrumento de justicia. Así que podemos ver claramente que esa experiencia nos va a llevar a nosotros poco a poco, paulatinamente, a buscar esa santificación del Señor en nuestras vidas. Pero es, como se dijo al principio, la santificación posicional es segura, pero la santificación experimental creyente puede fluctuar. Así que para poner la tercera y última sería santificación final. Es un aspecto futuro de la santificación y la anticipación de la transformación final del creyente a semejanza del Señor Jesucristo. Eso es fácil de entender, ¿verdad? O sea, tenemos que ir poco a poco hasta llegar al blanco, nuestro supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese tiempo, los creyentes se presentarán al Señor sin manchas. Efesios 5:26-27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento de las aguas por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a estar llamados a ser santos, porque vamos a ser esa iglesia que va a ser presentada gloriosa ante el Señor. Así que eso es prácticamente la obra de Cristo en nuestras vidas. La santificación se usa, como les dije, de variadas formas. Es el proceso por el cual Cristo la obra de Cristo es suprema para alcanzarla. Así, de esa forma, entramos a la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es en la salvación, incluye el ministerio de convencer al incrédulo, regenera a la persona para darle vida espiritual, habitar en el creyente, bautizarlo en unión con Cristo y con otros creyentes y sellarlo. O sea, la obra del Espíritu Santo lo que hace es sellar nuestras vidas para dejarnos prácticamente ser parte ya del cuerpo del Señor Jesucristo. La parte del hombre entonces en este aspecto es que debemos entender que la cuestión de los términos de la salvación es importante porque está en juego la pureza del evangelio. Dicho esto, entonces, hay una pregunta. ¿Cuáles son los términos de la salvación? Y la salvación necesita algo más que fe. Entonces, el asunto es crítico, porque Pablo declara anatema a quien predicase un evangelio contrario al predicado por él. Eso está en Gálatas. Entonces, existen unas perspectivas erróneas. Esto es importante, amados hermanos, de las condiciones humanas para obtener la salvación. Son perspectivas erróneas. No estoy diciendo que son perspectivas que hay que tener, porque por eso es que se falla en dar en el blanco. Tales perspectivas añaden condiciones a la respuesta de fe del ser humano y con ello anulan la gracia de Dios y corrompen la pureza del evangelio. Algunas de estas falsas perspectivas son arrepentirse y creer. Lo voy a decir una a una y después voy a resumirla. Creer y bautizarse, creer y confesar, creer y rendirse. Y entonces podemos decir que cuando hablamos de arrepentirse y creer, es que no se debe entender el arrepentimiento como una condición separada de creer en Cristo. Ambas, ¿verdad?, deben estar unidas. En otras palabras, si se cita el arrepentimiento como condición de salvación en términos de sentirse mal
por los pecados propios, entonces hay un mal uso del término. O sea, no es el hecho de que uno se arrepiente y ya uno es salvo. No, hay que creer también, ¿ves? No debe entenderse como un paso separado. Hechos 20:21 indica que el arrepentimiento y la fe no han de verse como asuntos separados en respuesta al evangelio, sino que juntos significan creer en Jesucristo. Es cambiar de mente, una metanoia, como dicen los griegos, de relación con Cristo y confiar solo en Él para salvación. Creer y bautizarse es la otra. Surge como parte de no entender bien a Marcos 16:16, donde a veces se cita como sugiriendo que el bautismo es necesario para obtener la salvación. Y tú sabes que de eso hablamos, no va mucho en la iglesia, que estuvimos hablando sobre el bautismo, que claramente el bautismo no es un requisito para que nosotros seamos salvos. La frase, el que creyere y fuere bautizado será salvo, no equivale a decir que el bautismo es necesario para la salvación. Hay condenación cuando se rehúsa a creer, no cuando no se es bautizado. Entonces, creer y confesar, la número 3, dice que a veces se añade a la fe la condición de confesar a Cristo públicamente para obtener la salvación, con base en Romanos 10:9, que dice que si confesáramos con nuestras bocas que Jesús es Señor y creyera en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Sin embargo, este pasaje no establece condiciones adicionales para la salvación. Más bien, al confesar, lo que hace es reconocer la divinidad del Señor. Fíjese en esto, es un asunto crítico en la salvación, porque quien crea en Cristo necesariamente tiene que confesar su divinidad. He aquí el significado que está en Romanos 10:9, como lo dijimos anteriormente. O sea que nosotros pues debemos confesar, pero el confesar no necesariamente es una característica que nos va a hacer salvos, sino que nosotros tenemos que entender que tenemos que creer. Nosotros confesamos, como le dije anteriormente, para reconocer la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces está creer y rendirse. Aquí la idea es que si alguien puede hacerse cristiano simplemente con creer en el evangelio, o si debe rendirse a Cristo como el Señor de su vida, y es que parte de la mala interpretación de Romanos 9 es parte, mejor dicho, como una mala interpretación de Romanos 10:9. Confesar a Cristo como el Señor es identificarlo con algo divino o como divino, y no tiene que ver con su señorío. Esto es importante lo que voy a decir ahora, amados. El señorío se basa en la aplicación del conocimiento de las escrituras, y esto llega con la madurez espiritual, que a su vez sigue a la salvación. O sea, que nosotros, en la medida en que tenemos conocimiento de la palabra de Dios y vamos madurando en ella, vamos reconociendo ese señorío del Señor en nosotros. Pero ese reconocimiento del señorío del Señor en nosotros no es factor de salvación, porque volvemos y decimos, tenemos que creer que Jesucristo nos salvó en la cruz del Calvario cuando Él murió y resucitó de entre los muertos. Así que por lo que el señorío es importante, pero no puede ser condición para la salvación. Eso es añadirle al evangelio. Un problema adicional con esta perspectiva se relaciona con la mala interpretación del término discípulo. Fíjense, cuando Jesús llamó a los hombres para que le siguieran como discípulos, no los llamó a la salvación, los llamó a seguirlo como aprendices. Ese es el significado de ser discípulo. El discípulo siempre sigue a la salvación, nunca es parte de ella. De otra forma, la gracia dejaría de ser gracia. Mas, aun si el discípulo es condición para el discipulado es condición para la salvación, también el bautismo, porque bautizarse forma parte de ser discípulo, y lo dice Mateo 28:19-20. Así que ninguna de estas características que he mencionado anteriormente son perspectivas que nos ayudan a la salvación, sino que cada una de ellas tiene que creer en ellas. Ahora, entonces, una vez discutido esto,
entramos a las perspectivas bíblicas. ¿Qué sería entonces lo contrario? Hay muchos pasajes donde afirma la Escritura que la única responsabilidad del hombre es en la salvación es creer en el Evangelio. Lo podemos ver en Juan 3:16, Hechos 16:31 y otros más. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué quiere decir con creer en el Evangelio? Y la fe se puede definir de forma sucinta como confiar con seguridad. Y esto tenemos que especificarlo, amado hermano, porque cuando vayamos entrando entonces a lo que es la gracia común y la gracia eficaz, vamos a ir entendiendo el por qué es que nosotros tenemos esa seguridad de la salvación del Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque es necesario discutirlo para que podamos entender entonces las perspectivas calvinistas y las perspectivas arminianas. Así que cuando Juan usa la palabra fe, lo hace en sentido semejante al de Pablo. Entonces describen la fe como creencia en Cristo. Entonces, para Juan, la fe es una actividad que saca al hombre de sí mismo y lo hace uno en Cristo. No obstante, la fe salvadora no es solo asentamiento intelectual de una doctrina, requiere más que eso. La fe salvadora tiene al menos tres. Fíjense, la fe salvadora tiene tres elementos importantes: conocimiento, convicción y confianza. El conocimiento requiere intelecto y enfatiza que hay ciertas verdades básicas que se deben creer para la salvación. Y eso es sencillo de entender. O sea, no tenemos que profundizar mucho en la palabra de Dios para poder entender, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que se nos requiere para que nosotros creamos? Entonces, la convicción requiere de emociones. Enfatiza que la persona no solo tiene conocimiento intelectual de las verdades, sino que ahí hay una convicción interior de los cuales son confiables. Juan 16:8-11. Eso es como aquella voz que nosotros sentimos que nos está diciendo, caramba, esto es verdad, esto que está ocurriendo es lo bueno y esto es lo malo. Esa convicción que hay dentro de nosotros es lo que nos dice, ¿verdad?, que nuestras emociones enfatiza que la persona no solo tiene conocimiento intelectual de las verdades, sino que hay una convicción interior. Y está la confianza, que es el resultado del conocimiento de Cristo y la convicción de que esas verdades son ciertas. Así que te voy a dejar por el momento ahora aquí, Junior, para entrar a la gracia de Dios, si tienes algún comentario. Fíjate, Juan, interesante lo que acabas de explicar y me llama mucho la atención de la manera en que lo fuiste desglosando, porque para la audiencia es bueno que volvamos y retomamos todos estos aspectos, porque es importante que nosotros los creyentes conozcamos la importancia de la obra salvadora de Cristo desglosada de la manera en que tú la presentas. Fíjate, hablaste de lo que es la santificación y presentaste tres aspectos importantes. El aspecto posicional, el aspecto de esa posición que ahora nosotros adquirimos en Cristo Jesús. También está esa santificación de carácter experimental que mayormente también se conoce como esa parte de esa santificación de carácter progresivo que es algo que se trabaja 24/7 en la vida del creyente, en esa vida relacional que tiene con Cristo a través de la persona del Espíritu Santo, y esa santificación de carácter final que viene siendo el objetivo final, que es alcanzar lo que se llama la estatura de Cristo. Y es algo que podemos ver que la Escritura nos lleva a nosotros hacia ese objetivo. Mientras estamos aquí, estamos para ese objetivo final. Ya nosotros somos propiedad de Dios. Estamos en ese proceso de ir alcanzando la estatura de Cristo para alcanzar ese objetivo final. Pero entonces mencionaste un aspecto interesante y es el aspecto de la obra del Espíritu Santo. Convence, regenera y sella. Cada creyente ha sido convencido a través del poder de la palabra de Dios, confrontado a su realidad existencial de la ausencia de Dios en su vida. Y a la misma vez, esa palabra de convencimiento lo ha llevado a la toma de una decisión, y esa toma de decisión lo ha llevado a la aceptación o el rechazo de esa palabra. Los que han aceptado esa palabra
han comenzado a experimentar una disposición de cambio, lo que tú señalaste anteriormente, una transformación. Y lo que se llama sellar, en otras palabras, constituye ser ahora propiedad, ahora constituyen ser miembros de la familia de Dios. Y cierras con lo que se conoce como la parte del hombre, lo que el hombre tiene que hacer, que es esa parte de creer, que tiene que ver en un sentido más amplio, que es la acción de arrepentirse, que es prácticamente tornarse. También viene el creer como una aceptación a esas verdades reveladas y también la acción de bautizarse como un acto de declaración pública diciendo, y ahora en adelante yo voy a reconocer a Cristo como el Salvador de mi vida. Entonces presentaste lo que se llaman las perspectivas bíblicas, que habla sobre la fe, ese sentido de seguridad y certidumbre. Me llama mucho la atención porque desglosaste tres aspectos importantes: conocimiento, convicción y confianza. La Biblia utiliza palabras en el término griego que se llaman oida, ginosco y pistis, que vienen siendo prácticamente eso: conocimiento, relación, que es el ginosco, y intimidad, que viene siendo el pistis. En otras palabras, fe trasciende más allá de creer. Viene siendo prácticamente una relación íntima con Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Juan, en estos momentos sabemos que el tiempo es limitado debido a razones que tenemos ya con el programa, pero queremos continuar hablando de este interesante tema que tú acabas de abordar, porque es uno que nos ayuda a nosotros a desarrollarnos en nuestra vida espiritual para alcanzar el objetivo de Jesucristo a través de la palabra. Y agradecemos en la forma en que tú acabas de desglosar todos estos aspectos para ir conociendo el objetivo de Dios a través de las sagradas escrituras. Y es importante entonces que nosotros como iglesia podamos conocer estos aspectos para ir nosotros desarrollándonos y fortaleciéndonos en nuestra vida de fe.